Saludos a todos los que se conectan en esta tarde, gracias por estar y siempre participar con sus saludos y sus comentarios, nos produce mucha alegría y gozo escucharlo. Hoy vamos a compartir algunos conceptos referentes al desarrollo espiritual de nuestras vidas y de nuestra casa, Manantial de Vida Miami. Así que como cada vez que nos congregamos, lo hacemos siempre en su nombre, rogando al Padre que use mi persona para transmitir su palabra y a ustedes les conceda una vez más el recibirla y ponerla por obra, juntos todos nosotros. Como Casa Manantial de Vida Global, hemos trabajado estos últimos años con la expresión La Nación. Aunque esta palabra hoy no está en nuestro lema anual, seguimos creyendo que en la tierra Dios está, como en cada generación, formando esa nación que tiene por misión divina la expresión de Cristo a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Hoy, en el 2021, hemos incorporado la expresión La Ruta. Por eso esta palabra está titulada La Nación y sus rutas. Como le decía recién, hemos incorporado esta expresión, la ruta, para poder expresar la idea de que esa ruta puede ser, así como nosotros sabemos que existen, local, hay rutas locales de nuestras ciudades, hay rutas estatales, hay rutas nacionales y hay rutas internacionales. Y de la misma manera que en una nación hay rutas que conectan y comunican las ciudades, los estados y aún los países limítrofes, de la misma manera hay una ruta que nos toca transitar como hijo de Dios. Por eso esta palabra, y voy a volver a hacer hincapié en lo que dije recién, está titulada La Nación y sus rutas. Las rutas sirven primeramente para que haya comunicación, haya transporte de bienes y para que los pueblos no vivan aislados. Todos sabemos esto, pero no está de más aclararlo para tratar de echar luz a lo que queremos transmitir. Digo en esta tarde, como si nunca lo hubiéramos escuchado, pero es necesario para armar el andamio de lo que vamos a construir. Digo que las rutas conectan, por lo que el aislamiento no debería ser considerado como una opción, ya que tenemos una ruta diseñada por Dios y nuestro deber es aprender cómo transitarla. Una de las cosas penosas que vi en uno de mis viajes, o en casi todos de mis viajes a la República de Cuba, fue cómo la gente vive aislada, cómo viajar de un lugar a otro es tan costoso y tan gravoso. Si un gobierno que quiere tener a la gente cautiva, lo primero que hace es trancar las rutas, es trabar las rutas, es trabar el libre comercio, es aislar a las personas. Ahora, volviendo al tema espiritual, aunque lo otro también es espiritual, en el diseño de Dios, ni tú ni yo hemos sido creados para vivir aislados. Tú eres parte de un programa eterno. Tu nacimiento en la tierra fue programado por Dios. Tú no fuiste un accidente de la biología, tú no fuiste una idea de tus padres, sino que cada uno de nosotros somos, como su palabra lo dice, hechura suya, diseñados por Dios desde antes de que el mundo fuera hecho. Ahora, sabiendo esto que nos tiene que dejar, esto no es para que bueno, te sientas bien, no, esto es para que tú tomes y yo tome una posición definida y determinada ante la vida y ante la fe. Sabiendo esto, también necesitamos entender qué es lo que se produjo en nosotros al haber nacido en la tierra bajo esta naturaleza. Si Dios nos pensó, pero también nacimos bajo una naturaleza, la naturaleza adámica. ¿Por qué nacimos de esta manera? Porque el hombre pecó institucionalmente. El pecado del hombre no fue un hecho personal. El hombre pecó desobedeciendo el diseño de Dios. Cuando el hombre, lo hemos dicho muchas veces, comió del árbol que nunca debió comer,
En nuestro ámbito lo hemos dicho muchas veces, aquella maldita comida. El hombre no cometió un pecado personal, aunque estaba personalmente haciéndolo, sino que transgredió de forma institucional el propósito eterno de Dios. Es cierto y muy cierto que el hombre pecó de forma personal, pero esta acción afectó de manera sistemática a todo lo que hemos nacido en la tierra. Cuando insistimos de que la iglesia y los creyentes debemos de formar rápidamente una mentalidad institucional, es porque ningún individuo, y por favor préstenme mucha atención a esto y que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento a todos para entender esta palabra. Digo que ningún individuo puede realizar su vida ni cumplir el propósito eterno de forma personal y mucho menos operar en solitario en las instituciones creadas por Dios. Tú y yo como personas individuales tenemos que entender que el matrimonio, la familia y la iglesia son instituciones divinas y que es imposible administrarla de forma y de manera individual ni natural, sino que deben ser obligatoriamente administradas bajo el ámbito institucional. Cuando nosotros formamos un matrimonio, luego una familia y habitamos una congregación, sucede que nos metemos más y más y más profundamente en el diseño divino. Por esa razón necesitamos tener en cuenta los planos y los diseños originales para que en el término de nuestra vida ya no haya roturas. ¿Saben por qué vienen las roturas? ¿Saben por qué vienen los desgastes prematuros? Las roturas vienen por mala praxis, que significa mal uso o práctica incorrecta. Hoy, en el mundo que vivimos, tenemos un porcentaje bastante elevado de gente amargada en el Evangelio, enojada porque no le funcionan las cosas, enojadas con Dios, enojadas con los hermanos. Esto es porque escuchan una cosa y viven otra diferente. Esto es el resultado de la separación humana entre lo que se oye y lo que se vive. Por eso es que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que agarrar esta palabra y comerla. Nosotros necesitamos una fe institucionalizada y no una fe imaginaria o una fe formada o creída como a mí se me antoje o a mí se me ocurre. Eventualmente he estado en algunas conversaciones donde me han dicho alguna vez, ¿así que usted es pastor? Sí, a eso nos dedicamos. Ah, dice, qué bien, yo también creo en Dios. Le digo, qué bien, lo felicito, pero me dicen inmediatamente, yo creo a mi manera. Un par de veces tuve la osadía de preguntarle a la gente qué era su manera. Ya no hubo tercera vez, porque escuché las cosas más locas e inverosímiles que yo podía llegar a escuchar alguna vez. Prefiero que alguien me diga yo soy satanista, porque ya sé lo que cree, que me diga que él cree en Dios de su manera, porque ahí sí que hay un gran problema. La persona que cree en lo incorrecto solamente tendrá que arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. La otra persona cree que cree en la manera correcta, pero en realidad un día tendrá una buena sorpresa y se dará cuenta que no existe tal cosa como yo creo a mi manera. Yo he pensado cómo dar un ejemplo de esto y he pensado en un ejemplo más o menos así. Es como si alguien llegara a este o a cualquier país y le gustara tanto que se quisiera quedar a vivir legalmente y pensara que mandando al sistema de inmigración una carta expresando el deseo de quedarse le fuera suficiente. Creo que no va a ser suficiente. Los que hemos atravesado complejos trámites migratorios sabemos que hemos tenido que enviar muchísimos papeles y enviar muchísimas pruebas para que el sistema fallara a nuestro favor. Quiero entender esto, quiero explicar que hay cosas que hay que hacer institucionalmente. El Evangelio debe formarse en nosotros institucionalmente para que funcione como debe funcionar. Lo vamos a explicar con más tiempos
a qué nos referimos cuando hablamos de lo institucional. Pero para avanzar un poco diré como ejemplo que desde hace un año todos usamos mascarillas o tapabocas, porque hay una institución gubernamental que así lo indica para la salud de la población. Después, si estamos de acuerdo o no lo estamos, si soportamos usar la mascarilla, si nos gusta, si nos queda bien, eso es otra cosa. Pero institucionalmente hoy hay que usarla, porque es parte de un diseño sanitario para tratar de volver a traer salud y normalidad a la población. Entonces, si tú y yo tenemos un diseño, tenemos un rumbo y tenemos claridad, vamos a ser prosperados si permanecemos en la verdad en la que hemos sido establecidos. Por lo tanto, mi mensaje hoy no es expresado con la intención de explicar, porque lo hemos dicho varias veces, no lo hemos dicho tantas veces, pero lo hemos dicho varias veces. Explicar significa enderezar arrugas. Hoy queremos iluminar por la palabra nuestro entendimiento para que el Espíritu Santo traiga luz sobre nuestras vidas de una vez por todas. Vamos a recorrer esta ruta 2021 y la primera cosa que tenemos que saber, la primera cosa que deberíamos entender es que la iglesia debe reprogramar en todo el mundo su cultura acerca del éxito. La iglesia del Señor, los fieles, los santos, la gente que quiere, a pesar de tropezar muchas veces, vamos a tener que definir y vamos a tener que poner en tela de juicio todo lo que creíamos sobre éxito, de manera personal, de manera matrimonial, de manera familiar y aún en la manera eclesiástica y en cualquier orden de la vida. Yo quiero decirles que hay conceptos, hay cosas que nosotros creíamos acerca del éxito que hoy han caducado. Si no nos damos cuenta de esto, en pocos años más, en poco tiempo más, viviremos entre gente con los mayores niveles de depresión que hayamos conocido. Porque lo que hace que nosotros creamos que hemos fracasado no es otra cosa que la medida equivocada que tenemos de lo que es éxito. Yo, amados, junto con la casa que represento, los animo como personas, como matrimonio y como familias a entrar en una verdadera, y todos, no solamente ustedes, todos, a que entremos todos en una etapa de crucifixión de nuestras vidas para que por el Espíritu Dios nos dé el nuevo programa de éxito, entendiéndolo como la medida que debe de causar gozo y alegría en mí. En el tiempo que vivimos, si hoy no puedes explicar si eres feliz, entonces estás en un buen momento espiritual. Yo quiero decirte que estás en el proceso de entender los nuevos niveles y programa de felicidad en todos los órdenes de tu vida. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿qué nos está pasando en este tiempo? Dios está removiendo algunas cosas. Quiero decirte algo, nos tenemos que dar cuenta. Nos tenemos que dar cuenta de la fragilidad de la vida. Nos tenemos que dar cuenta de que si yo me voy, viene otro a reemplazarme. Que si tú te vas, alguien te reemplazará. Tenemos que optar por las cosas eternas. Tenemos que empezar a vivir como si fuéramos a irnos mañana, pero en realidad nos vamos a ir dentro de 100 años. Pero tenemos que empezar a vivir como seres eternos. De esa forma vamos a lograr tener felicidad en todos los órdenes de la vida. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque sabemos por el Espíritu que habrá en el futuro días complejos, pero esta complejidad se resuelve sabiendo por la ruta en la que nosotros vamos. Todos estos temas que estamos hablando y todos estos temas que estoy hablando en este tiempo, aunque parezca que están desconectados, son solamente para entender hacia dónde apuntamos. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos edificar cosas juntos, no podemos edificar cosas institucionales con niveles de éxito diferentes. Para ti quizás el éxito es tener los cimientos. Para otro el éxito será construir las paredes. El éxito será cuando toda la casa esté construida y funcionando. Ahora, si nosotros
no entendemos lo que es ser una persona exitosa según el Espíritu de Dios, ¿qué nos va a suceder? Cada 2 millas en el camino de esta ruta que nos toca caminar, estaremos parando, tratando de ver qué es lo que sucedió, tratando de levantar lo que queda de los pedazos de la persona, que sencillamente no es que el diablo los atacó, que les va mal o que son malas personas, sino que será que Dios se está encargando de destruir los patrones equivocados de éxito y de felicidad que nosotros mismos hemos creado o que nosotros mismos hemos comprado, propio de la temporada de la que venimos saliendo. Si esto sucede hoy, si este quiebre se produce hoy en nuestra vida, entonces los días complejos que alguna vez vendrán nos van a encontrar firmes y al final de este día estaremos fortalecidos, avanzados y crecidos en todas las cosas del Señor. Esa es la idea de Dios, ese es el diseño de Dios para nuestras vidas. Amados, cuando nosotros hablamos de rutas urbanas, hablamos de rutas estatales e internacionales, nos referimos a que por el Espíritu nosotros podamos superar lo que pasa en la calle de nuestra casa o de nuestra ciudad y tomar entendimiento internacional para entender que esto no viene y no tiene que ver con lo que pasa en tu casa. Estoy hablando a los efectos de tu reacción en la fe, sino con lo que está pasando en el mundo para poder ser coherentes en el mundo que vivimos. Quiero decirte esto con mucho respeto. Esto significa que si hay un pozo en la calle de tu casa, no debería de estorbarte para llevar a la dimensión a la que Dios quiere llevarnos como hijo de Dios. Porque si tú o mi persona se deprimen por el pozo que tiene la calle de tu casa, no estamos entendiendo nada de lo que Dios está haciendo en el mundo. Si, y vuelvo a decirlo, y el que tenga oídos para oír, oiga. Si hay un pozo al frente de tu casa, lo único que tienes que hacer es desviarte y seguir la ruta. Nadie se para en la ruta por un pozo que haya. Nosotros hemos hecho demasiado hincapié en las cosas que nos sucedían a nosotros mismos. Este es mi punto, yo estoy trabado en esto, yo no aquello. Hermanos, como dijo la Escritura apostólica, el que robaba no robe más, sino que cambie y continúe su camino. El que le sucedía alguna cosa que no podía gobernar, haga lo que tenga que hacer, gobierne lo que no podía gobernar y sigamos adelante en la ruta que el Señor nos ha encomendado. Necesitamos saber que nosotros somos parte de una ruta que nos excede a nosotros mismos. Y aunque quizá nunca nosotros viajemos por ella totalmente, si la creemos, nuestras generaciones seguirán viajando, manteniéndose en el tiempo por causa de una palabra que usted creyó. ¿Cómo te puedo ilustrar esto en esta noche? Mis abuelos creyeron una palabra. Mis abuelos nunca vivieron a más de 50 o 100 kilómetros del lugar donde nacieron. Nacieron en ese lugar y murieron en ese lugar. Pero ellos creyeron una palabra. Ellos creyeron que sus nietos podían llevar la palabra. Hoy somos personas que en mayor o menor medida viajamos por el mundo llevando la palabra del Señor. Ellos no vinieron, pero ellos creyeron. Ellos no entendieron mucho, pero apoyaron en lo que pudieron. Yo sé que mis hijos, yo sé que tus hijos, yo sé que nuestros hijos llegarán a lugares, llegarán a esa ruta que nosotros no hemos podido llegar. Y esto no es bueno, esperemos que lo hagan sus hijos. Ni tus hijos ni mis hijos. Hagámoslo nosotros y dejémosle una plataforma mejor, perfeccionada y más certera para que ellos vayan más adelante con el mensaje del Evangelio y con la vida en Cristo. Todos los hombres y mujeres que produjeron una reforma en la historia manejaron un principio que se llama, o un principio secuencial, que es revelación, inspiración e iluminación, que es imposible no traerlo a esta casa y a este punto, porque necesitamos saber que Cristo es la suma de todas las profecías. Cristo no vino a la tierra para dar por inválidos o ya no funcionales a los profetas, a Moisés ni a Abraham, al contrario.
Todos nosotros deberíamos leer la Biblia como una gran suma y leer todas sus profecías desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Solo que cuando llegas a Cristo debemos trazar una línea y abajo poner el resultado. El resultado dice Cristo y ya no puedes seguir sumando porque Cristo es la suma perfecta en el tiempo de todas las profecías. ¿Por qué digo esto, pastor? ¿Qué tiene que ver? Digo esto porque un ministro competente del nuevo pacto no es alguien que teniendo ya la suma final vuelve a sumar de nuevo. Algunos de nosotros hemos tratado de sumar de nuevo cuando ya está toda la suma hecho. Inventar, como dicen por ahí, el agua tibia cuando Dios ya nos dio la ruta para caminar. Tú puedes hacer referencia a la vida de los profetas, a los pasajes del Antiguo Testamento, a las historias, incluyendo las parábolas de los evangelios. Ahora la suma final siempre es Cristo. No somos nosotros, no es lo que a mí me pasa. Es por eso que no estamos en esta tarde aquí para aclarar tu vida y la mía, sino para que Cristo, el lucero de la mañana, sea aclarado, porque cuando Cristo es la suma final de nuestros pensamientos, entonces nuestra vida está en la ruta de la victoria para que la cual nosotros fuimos señalados y diseñados. Amados, necesitamos saber, el 2021 hay una nación y tenemos unas rutas. Las rutas son para transportarnos. Las rutas son para que haya abundancia entre nosotros. No estoy hablando solo de dinero y siempre lo repito. Abundancia de bienes no es solo dinero. Es abundancia de todo bien que viene y desciende del Padre de las Luces. Ha descendido ya en forma de Cristo y habita en cada uno de nosotros. Nosotros debemos aprender a caminar esa ruta. Nosotros debemos, como nación que ha nacido de Dios, estamos diseñados para andar por esa ruta con total libertad. Que cada una de las palabras que hemos escuchado hoy nos impulsen a esta ruta, a la ruta 2021, que es la ruta de la vida, de la fe tangible. Lo que escuchamos lo vivimos, lo que escuchamos lo ponemos en práctica. Esa ruta que nosotros vemos, esa ruta que se irá abriendo delante de nosotros, tiene sus carteles indicadores, tiene sus señales y también, ¿por qué no?, tiene el gozo de recorrerla y disfrutarla en toda su plenitud. Te animo a que empecemos el 2021 institucionalmente. Te animo a que pensemos y planeemos el 2021, la ruta que tenemos por delante, la cual se va abriendo a medida que seguimos avanzando, esa ruta en la cual veremos su gloria, su gracia y su favor manifestada tal como lo hemos visto hasta hoy. Nada ha cambiado, pero tenemos que hacerlo y tenemos que verlo en mayores dimensiones en nuestra vida, escuchando, recibiendo y viviendo su palabra, paso a paso, día a día, momento a momento, obedeciendo al Señor en todas las cosas que a nosotros nos corresponden. Amados, ya nos ha sido concedido todo, ya nos ha sido dado todo, por esa gracia que nos ha sido dado. Los intimo en el amor del Señor a caminar y me intimo a mí mismo, a mi casa, a mi familia, a todos nosotros, a caminar en la ruta que el Señor ha determinado. No de balde los primeros cristianos se llamaron los del camino. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra ruta que no sea Él. Amados, que esta palabra nos llene, que esta palabra nos empuje, que esta palabra nos impulse a caminar más y mejor en Él. Gracia y paz les sea multiplicada. Nos vemos prontamente.